Hola a todos de nuevo, estamos en la sección de los mosqueteros y tenemos con nosotros hoy al mosquetero número 2, Joaquín Andrés. Joaquín, bienvenido. Muy buenas, Carlos. Muchas gracias por la invitación. De nada, ya pasó por aquí Mr. Dunn, don Enrique, ahora pasas tú. Cuenta un poquito para los que no te conocen, así de grosso modo, ¿quién es don Joaquín Andrés? Bueno, primero de todo, sé que Mr. Doom ha puesto el listón muy alto. Voy a intentar al menos llegar a su nivel. Bueno, pues Joaquín Andrés, nada, es una persona que trabaja en el sector tecnológico desde hace más de 10 años. Empecé en Irlanda y ahora desde hace unos años ya en España. Y que también, pues, conforme nos hemos ido haciendo mayores, hemos tenido hijos y demás, pues ya me he interesado un poco más en el tema de inversiones y supongo que esa es una de las razones por las que estoy aquí. ¿Y cuál es el motivo fundamental de que quieras invertir? ¿Tener rentas, tener estabilidad? ¿Ha sido algún tema familiar que hayas visto alguna persona cercana, oye, que lo paso con un poquito de apuros en la jubilación? ¿Cuál es tu motivación? No, bueno, mi padre sí que es verdad que alguna vez sí que, pues cuando era más adolescente me empezó a hablar o yo veía que hacía diferentes inversiones y a partir de Ujú. ahí, es cierto que no en esa época, porque en esa época estas otras cosas, pero un poco más tarde sí que me empecé a interesar y luego pues ver que cuando tienes un dinero ahorrado y lo tienes en el banco, que al fin y al cabo el banco pues te puede dar opciones, pero son unas opciones un poco dirigidas a lo que ellos les dicen o a los que ellos les interesan, pues quería tener un poco más como independencia y empezar a probar y el sueño este, ¿no? De poner tu dinero a trabajar. Pues bueno, sí que lo puedes llegar a hacer porque si lo mantienes el banco considero que estás perdiendo capacidad de poder generar otros ingresos. Eso fue. Imagínate, eventualmente llegas a la independencia financiera. No sabemos si con dividendos, espero que sí, que por eso eres parte de los mosqueteros. ¿Qué harías si eres independiente financieramente? ¿Dedicarte a tus hijos, a tu familia? ¿Dedicarte a cuidar a tu señora esposa? ¿Seguirías trabajando con media jornada? ¿Cuál sería? Hombre, a ver, ojalá llegase ese momento, ¿eh? Ojalá llegase ese momento. ¿Tienes algún porcentaje de cómo vas avanzando ahí o todavía no te has hecho ese Excel ni nada? Yo a lo mejor, tú sí que eres muy dividendos orientated, ¿vale? Yo sí que soy un poco más, no lo sé, como que no todo lo ha puesto a dividendos y si quieres luego Ok. hablaremos de ello. Pero bueno, sí que dividendo ya forma más del 50% de mis inversiones, ¿vale? ¿Qué haría si consiguiese la independencia financiera? La Ujú. realidad es que tengo la suerte de trabajar en una cosa que me gusta, ¿vale? Entonces, yo creo que no lo dejaría del todo, lo de trabajar. Es verdad que a lo mejor trabajaba pues a otro ritmo, ¿vale? Pero no creo que lo dejase del todo. Luego, pues lógicamente, tendría más tiempo para mí, pero no creo que dejase del todo de trabajar porque creo que es algo que también pues, nos mantiene activos, ¿vale? Y luego también porque me gusta. Si tuviese un trabajo que odiase y fuese una mera forma de conseguir dinero, pues te diría sí, lo dejaría y me dedicaría a visitar parques, pero no. ¿Vale? No creo que lo dejase Parques del o todo. playas o montañas. O obras, sí. Las obras están muy interesantes. ¿Qué te iba a comentar? Oye, ¿tú crees que estando en este grupo de los mosqueteros con Dun, que tampoco todavía está muy convencido del 100% de los dividendos, tú que estás por ahí, luego el cuarto mosquetero veremos que yo creo que es el más convencido después de mí, pero muy cerca, el señor Vela. ¿Crees que con el tiempo te vas a ir moviendo más hacia los dividendos o todavía De hecho, no lo tienes muy no, claro? de hecho sí ¿O que te lo estoy vas a ir haciendo. yendo? No. De hecho sí que lo estoy haciendo, irme hacia los dividendos. Pero bueno, como tú bien dices, Beltrán y tú sois los dividendos lovers, ¿vale? Y Enrique y yo somos un poco más variopintos en ese aspecto. Creo que no al 100%, ¿vale? Porque sí que me gusta, pues no sé, un poco el riesgo. Y luego ya hablaremos de tu amado, de modo Imagínate que te irónico, entran Bitcoin. por dividendos, vamos a poner una exageración, pero no lo sé, 15.000 euros todos los meses. Bueno, todos los meses no, porque ya sabes que las empresas van pagando cada 3 meses en Sí, Estados sí. Unidos, en España cada 2. Pero bueno, una media de 15.000. ¿Ahí serías puramente dividendero o Hombre, tampoco? ahí sería, me uniría a tu club, sin lugar a ninguna duda. Muy bien, muy Sí, sí. bien.
Sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito. En cuanto a las estrategias, entonces, ¿cuál ha sido tu evolución o en qué inviertes aparte de los dividendos? Vale, yo tengo una parte que la considero como mi colchón, ¿vale? Ujú. ¿Colchón por qué? Primero, porque, bueno, pues dime. No, te iba a decir si el colchón para dormir o otro tipo de colchón, para No, dejarlo claro. No, colchón no, financiero, ¿acaso? el Ok, colchón ok. financiero, ¿vale? Entonces, esa parte de colchón, bueno, en la compañía donde trabajo tenemos un plan de acciones en el cual nos permite conseguir mejor precio que el precio que marca el mercado, con lo cual un porcentaje de mi nómina va directamente allí, no pasa ni siquiera por mi cuenta corriente, o sea, no lo veo, ¿vale? Con lo cual no lo veo, no hay posibilidad de gastarlo y pasa directamente ahí. Ujú. Y creo que es una buena forma de ir ahorrando y pues de ir recuperando o teniendo un colchón financiero por si acaso te vienen mal dadas, ¿vale? Ujú. Y luego la otra parte la divido en dos, ¿vale? La parte a lo mejor que podría ser un poco más estable, que es la de los dividendos, Ujú. ¿vale? Luego también para mis hijos hago una aportación mensual a un Roth Advisor, ¿vale? Muy Porque bien. creo que es importante que poco a poco vayan, en este caso lo hago yo, pero ya llegará el momento cuando sean más mayores de explicarles el por qué lo he hecho y qué beneficios tiene. Y cada vez menos tengo también, en el banco tengo fondos, bueno, Depósitos o... depósitos y cosas así, pero esto cada vez menos. Y por cierto, me acabo de dar cuenta que me he olvidado también de decir el tema de la pensión, que también lo considero como parte del colchón, ¿vale? Que también lo hago a través de la compañía porque tenemos buenas condiciones. Entonces, esas son las principales inversiones que tengo y luego ya tengo la parte un poco más, no sé cómo llamarla, un poco más loca de las criptomonedas, ¿vale? Es cierto que no tengo criptomonedas meme coins de estas que a lo mejor te suben un 200% un día y te bajan un 300 al día siguiente. Es cierto que no me metí cuando la locura del Bitcoin esté a $60.000. Eh, pero bueno, de momento no pierdo demasiado, o lo que pierdo es salvable, por así decirlo, ¿vale? No pierdo demasiado. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras no se vende, Porque nunca se pierde. eso es así. Aún no he perdido porque no he vendido nada, pero confío en que en algún momento estoy cerca de poder recuperar lo invertido y también te digo que hubo meses en los que ganaba y quizá debía haber vendido, pero bueno, no lo hice. Bueno, ¿qué opinas de la inversión inmobiliaria? Que es así súper típico en España. A lo mejor tu Yo, familia o tu padre te dice, Joaquín, ¿a dónde vas con esto de los dividendos? Es muy raro. Compra otro piso y alquílalo. Y o en sea, 5 te yo, paras para no ser gran tenedor. yo sí que sé que hay mucha gente, incluso, bueno, si vemos en YouTube o buscamos artículos, hay mucha gente que te explica cómo hacerlo, Ujú. incluso te pone la tipología de piso que deberías alquilar y demás. Pero la realidad es que no me llama, ¿vale? Y no me llama también porque creo que lo que vemos es todo muy bonito, es alguna rentabilidad de un 7 y tal, pero hay bastante trabajo detrás. Bastante. Inquilinos que se te mueven, incluso que ponte en el peor caso que no te pagan, o cosas simples como se ha roto un electrodoméstico, bueno, casas, porque yo también entiendo que nadie se va a comprar una casa, o quizás sí, pero pienso que las personas que hacen inversión en inmuebles no son casas de 1 millón de euros nuevas, pues son casas que a lo mejor tienen varios años, que pueden tener problemas, que pueden venir de ramas especiales. O sea, bueno, yo por Correcto. supuesto lo respeto, por supuesto le veo que sí, que hay gente que va a sacar bastante dinero, pero no lo veo y también porque creo que quita mucho tiempo y es un tiempo que yo tampoco tengo. Correcto. Es que eso es súper importante para nosotros, con toda la carga de trabajo normal, Mm, dedicarnos a tener pisos. Bueno, habría que externalizarlo a alguna agencia y ahí te penaliza la rentabilidad. claro, claro. ¿Qué consejo le darías, aunque tú eres un jovenzuelo, qué consejo le darías al Joaquín de 20 años? Fórmate en esto de la inversión, empieza a invertir sin saber, o compra un Bitcoin, que ya verás Hombre, como dentro de 15 años te va a venir muy bien. ¿Qué consejo le darías ahora que si ya más o menos lo hace, sabes? si hace 15 años hubiéramos comprado un Bitcoin, seguro que todos seríamos mucho más criptomonedas lovers. Vale, Consejo, pues que poco a poco vaya. A ver, cuando tienes 20 años no estás pensando en voy a meter 100 euros de lo poco que gano, de lo poco que tengo en
algún producto, en algún fondo o en algún dividendo. Pero sí que tus niños ya van a tener este fondo que les estás sí, apuntando, vamos. Sí, pero bueno, el consejo que me daría a mí mismo sería ese. Pero también te digo que yo a los 20 años no me veía capaz de hacerlo. No. Entonces creo que también hay que seguir como tus ciclos vitales, ¿vale? Lo que sí que es cierto, que yo tampoco tuve ninguna formación financiera específica sobre esto. Pero tú ni nadie. Y tú estudiaste algo relacionado Económicas. con empresas. Joder. Y estudiando económicas, nada, ¿no? De esto se pasó por encima. Pero ni de esto, ni de fiscalidad, ni de nada. Incluso yo recuerdo asignaturas de fiscalidad de la empresa, pero fiscalidad para el individuo, quizás sí, pero tampoco recuerdo que hubiese mucho temario sobre ello. Entonces, yo creo que uno de los grandes cambios que quizá teníamos que tener incluso como sociedad, y podemos empezar a hablar de cosas ya que no están a nuestro alcance y muy trascendentales, es que desde a lo mejor primero de la ESO se incluyese como una troncal, te diría, que no sé si se llaman ya troncales, pero como una asignatura obligatoria, educación financiera. Que no hay que empezar por lo que estamos nosotros hablando ahora, pero el valor del dinero, educar a los niños en lo que es el dinero. Y yo creo que eso es algo que me sorprende que no esté, que mucha gente no lo ponga encima de la mesa, pero que creo que es clave, porque luego vemos pues grandes problemas. Correcto. Y gente que gana mucho dinero. Ya sabes que a mí me gusta mucho la NBA y hay un gran porcentaje de jugadores de la NBA ganando 10, 12 millones de dólares. Y luego, bancarrota. 20 años o 10 años terminaron su carrera, están en bancarrota. Entonces yo creo que eso debería ser esencial. Y yo voy a intentar explicárselo a mis hijos. Muy bien. Compra los libros de don Gregorio Hernández, que dentro de poquito, por cierto, estará por aquí don Gregorio. Es un gran divulgador del conocimiento de la inversión en general, pero en dividendos en particular, que es como lo más tranquilo para invertir a largo plazo. Y pasando a los dividendos, don Joaquín, ¿qué te gusta más? Ahora que todavía tienes poquitas empresas y algunas compradas con un gran estudio por detrás como Loves. ¿Vacas lecheras o empresas de dividendo creciente más estilo americanas, los aristócratas? ¿O te da igual? Yo creo que un mix. Creo que las vacas lecheras siempre te dan mucha seguridad, pero luego también hay que hacer alguna y psicológicamente es muy, muy interesante. Claro. Llega un momento... Claro, llega un momento que esas vacas lecheras no te preocupa tanto que te baje un poco la acción, porque luego sabes que el premio lo vas a tener cuando llega el dividendo. Eso es importante, porque Enrique y tú, bueno, y también Beltrán, ayer, por ejemplo, comentando la caída de 3M, estáis todavía muy obsesionados con el valor de la cotización bursátil. Me estoy perdiendo, digo, no, esto no es el Bitcoin. No estás perdiendo nada. Tus dividendos van a seguir, incluso van a crecer. De hecho, es una oportunidad de compra. ¿Cómo crees? A mí me costó llegar a esto, ¿eh? Psicológicamente no es nada fácil. ¿Cómo crees que vais a ir evolucionando? ¿Que poco a poco os va a dar más igual y lo vais a ver mejor? ¿O yo creo que es un proceso. ¿Vale? Y que aún no vivisteis la caída del COVID, no estabas invertido en... Vale. Es que eso si una vez pasado eso, yo creo que ya uno está vacunado, valga la redundancia. Yo creo que es un proceso y luego también creo que Enrique por su... ¿Cómo le llama? Por su toque especial, sí. El toque mágico especial que cada una que compra baja al día siguiente aproximadamente, pues yo creo que le tiene un poco ahí ocupado en esos pensamientos negativos. Pero yo creo que es un proceso. Sí que es cierto que yo las primeras veces que compraba lo estaba mirando compulsivamente y casi agradecía el fin de semana para dejar de mirarlo, pero bueno, poco a poco ya pues vas viendo que no es tan relevante, porque suelen ser acciones más o menos estables. Sí, son empresas grandotas. Luego empieza a subir otra vez y ya está. ¿En qué países estás invertido, Joaquín? Sí, UK, Estados Unidos y UK, España. que es Reino Unido, para... Bueno, Reino Unido. Reino Unido, Estados Unidos y España. Muy bien, como yo. Así nos quitamos de la fiscalidad extraña con Francia, Alemania, Suiza, que es luego un rollo hacerla. Sí.
Bueno, imagínate que alguien nos escucha, ¿vale? Y dice, bueno, estos de los mosqueteros están un poquito viviendo en el mundo de fantasía, porque si yo quisiera vivir algún día de las rentas y quisiera tener, nada, una cifra normal, 1.000 euros, que bueno, que 1.000 euros no te da para vivir hoy en día, pero bueno, 1.000 euros, o sí, si eres lonchafinista, sí. Para llegar a tener 1.000 euros al mes tendría que tener una cartera, si consideramos un 5% de yield o rendimiento por dividendos, de 240.000. Y dice, joder, es que es imposible llegar a 240.000, ni me lo puedo plantear. Primero, ¿tú crees que es posible llegar a esa cantidad? Y segundo, ¿cómo le explicarías esto, por ejemplo, a tu padre que te diga, mira, es que con lo que invierte o con lo que una persona normal puede invertir al mes, jamás puedo llegar aquí? ¿Tú vas viendo efecto bola de nieve o todavía no en tu propia cartera a la hora de explicarlo? Sí, yo sí que lo estoy viendo, o sea, a mi nivel, ¿eh? Pero sí que lo estoy viendo que no llega al nivel que acabas de decir. Y a ver, no tienes que llegar a esa cantidad en el día uno, Puedes ¿vale? llegar en el día Tienes 2. o no, tienes que ir haciéndolo poco a poco, En ¿no? el día 1 el que no llega es Enrique, eso seguro, porque el día 1, pum, le ha caído, le ha caído La todo un cotización. 10%. Entonces yo creo que también te has de fijar unas metas y tener Eso un es. objetivo, ¿no? O sea, al final tú dices, oye, haces un análisis de cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos básicos y ves que puedes meter, me lo invento, 150, 200 euros al mes y que luego llega un mes que tienes un ahorro especial y puedes meter 300, pues bueno, al fin y al cabo es ir haciéndote un poco tu Excel y tu composición hacia dónde puedes ir. Lógicamente, no creo que mucha gente pueda disponer de 250.000 euros para hacerlo a De tocateja, golpe. claro, Bueno, sí. pero a lo largo de tu vida laboral, pues puedes ir haciéndolo. Cuanto antes lo puedas ir introduciendo, más bola de nieve vas a tener. Correcto. Por eso también creo que hubiera sido importante que a los 20 años hubiera tenido la suficiente madurez para empezar a meterle poquito a poquito. Sí, hay una comparativa que dice que si empiezas a poner, bueno, no sé la cantidad, pero da lo mismo, 100 euros desde que trabajas a los 20 años hasta los 30 y dejas de invertir, vas a tener el mismo retorno que invirtiendo 100 euros desde los 30 hasta los 60. Es por esto que es súper importante empezar cuanto antes, porque la variable tiempo y el interés compuesto es exponencial. Entonces, al principio va lento, pero luego va pegando un subidón importante. Next question, Mr. Andrés. Si tuvieses que elegir entre constancia, así estilo Fernando Alonso, pum, 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 martillo pilón, o psicología, ¿con cuál de las dos te quedas como factor más importante para ser exitoso en la inversión? ¿O con las dos? ¿O con otra nueva que se te ocurra a ti? Esta es para nota, ¿eh? Las dos son claves. Uh-huh. Si tengo que quedarme con alguna, quizás sea constancia, ¿vale? Porque está comprobado que si eres constante haciendo tus aportaciones, vas a terminar haciendo crecer tu cartera. Entonces me quedaría con constancia. La constancia es muy importante. Fíjate que yo te diría que si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo más con la psicología. Porque cuando las acciones o cuando la cotización bursátil cae mucho, hay gente, y Enrique y tú todavía yo creo que estáis ahí, pero bueno, ya estáis saliendo de Matrix, que lo pasa muy mal. Incluso yo tengo ejemplos de conocidos que durante el COVID, con las acciones cayendo un 20, un 30%, vendieron. Y psicológicamente es duro. Entonces, si psicológicamente aguantas y compras cuando puedes, por eso también es importante la constancia, y a precios bajos, buenas empresas, yo creo que luego a largo plazo eso es clave. Es clave para ahorrarte unos añitos a la hora de llegar a una independencia financiera o libertad financiera, que no significa que lo dejes todo y que te vayas a una playa de Cancún o de Santo Domingo a pasar ahí el resto de tu vida, o a Tailandia, ¿vale? No, claro. Pero Bueno, bueno. está bien, diferentes puntos de vista. Don Joaquín, ¿y qué opinas del estoicismo? Que es una filosofía que a mí me encanta. Para invertir es súper, súper interesante y súper aconsejable, pero también en la vida, de tratar de despreocuparse de lo que no está dependiente de nosotros y de centrarnos, como a la hora de cerrar un deal en nuestra empresa tecnológica,
en lo que depende de nosotros y tratando de que se cierre ese deal. A ver, yo creo que sobre el papel está muy bien, pero yo creo que todos nos preocupamos sobre el también papel. Sobre el papel está muy bien, pero yo creo que es complicado psicológicamente, volviendo a uno de los términos que has utilizado, el no preocuparte o el no pensar de más en ello. Que podamos, quizá deberíamos enfocarlo en cómo podemos influenciar a que esa decisión, sea cual sea, sea la que nosotros queramos, ¿vale? Sí. Pero a mí personalmente eso me cuesta. A mí también. Es como la psicología con las inversiones. Es muy fácil decirlo, oye, si es buena empresa, cae, joder, está a mejor precio, compras, fantástico. Pero cuando te cae un 20% o Claro. un Royal Mail, que yo la tengo, no lo sé, en un menos 30 o menos 40, la verdad es que se pasa mal. O sea, no te gusta esa sensación de tenerlo ahí en rojo tan abajo. Sí. Incluso casi la primera que miras es esa que te va a estar yendo mal. Correcto. Y dices, pues voy a meter un poquito más aquí para compensar y luego vuelve a caer y dices, joder, ya paro. Ya. Sí, sí. ¿El señor Joaquín Andrés es feliz en la vida o no? Sí. Sí, sí. ¿Y cómo define la felicidad? ¿Por ciertas cosas sencillas? ¿Por que el Zaragoza gane la Champions League? ¿Que quedan unos añitos? Ese es un punto de infelicidad en mi vida, lo del Zaragoza. Pero en general sí, soy feliz. Siempre, yo creo que el ser humano es egoísta por naturaleza y siempre quiere más o siempre ve a otros mejor que él o estas comparaciones, pero yo creo que en general no me puedo quejar de nada. Sí, en general los mosqueteros tenemos que ser felices y si no es para darnos así un pellizco a los cuatro. Sí, y a veces cuando te cabreas o te cabreas por algo, pues también debes bajar un poco las pulsaciones y pensar que de momento pues no tienes nada por lo que quejarte. Bueno, vamos a pasar a un tema un poquito escabroso, que es ya la última pregunta, que es acerca de las pensiones. Y esto hay que preguntarlo bien, porque los dos somos jóvenes, entre comillas. Enrique está ya casi cerca de llegar a ese momento, por lo tanto, a él le preocupa más que a nosotros, seguro. ¿Qué se podría hacer? A ver, lo primero de todo, nuestros mayores se merecen las pensiones y cuanto más mejor. Eso hay que partir de ahí. Pero ¿qué se puede hacer para hacer este modelo sostenible y que el dinero que nosotros vamos aportando todos los meses se dedique o se dedicase realmente a invertir justo como lo que hacemos nosotros en dividendos en algún fondo, en algún producto de inversión que estuviese como unido a nosotros y que cuando llegásemos a la jubilación pues el Estado nos lo devolviera, vamos a decirlo así. Y luego al morir, pues no lo sé, se lo quedase o no, ahí no lo sé. Bueno, ¿qué opinas? Que me estoy alargando mucho la pregunta. ¿Qué opinas del sistema de las pensiones? ¿Cómo crees que se podría mejorar? Y si crees que esto va a explotar un día y no vamos a tener pensiones tú y yo. Vale. Es un tema escabroso, como Delicado, sí. Yo estoy a favor de las pensiones al 100%. Yo también. Porque creo que también ahora, desde una posición de los 30 y tantos o de los 40 y pocos que tenemos ahora, es una posición un poco egoísta. Bueno, Enrique yo creo que está ya en los 50. Bueno, más o menos. Bueno, decir Enrique, que habría que quitarlas, que los jubilados que son muchos tampoco tienen la culpa ellos de ser muchos, efectivamente, sí. etcétera, etcétera. Entonces yo estoy a favor de que sigan las pensiones. Otra cosa es que creo que no van a poder seguir así eternamente. De que se suban las pensiones. Otra cosa es que no estoy de acuerdo en que la crecida de pensiones o el aumento de pensiones sea lineal. Creo que eso quizá habría que mirarlo un poco más, porque no es lo mismo una persona que cobre 1.000 a uno que puede llegar a cobrar ahora hasta 3.000. Que también es cierto que a lo mejor esas personas, lo que dice la teoría es que han contribuido, han contribuido más. Hasta el máximo, digamos. Pero bueno, también es verdad que a lo mejor las personas que ahora están recibiendo la pensión, que son jubilados, pues cuando empezaron su vida laboral, esto de los contratos y tal tampoco estaba muy al orden del día. A lo mejor han trabajado muchos años sin contratos, con lo cual, bueno, hay muchas cosas de las que se puede hablar. Entonces, a mí que se focalice en reducir o quitar las pensiones porque es mucho gasto del gasto público que se realiza, que es verdad que es el mayor porcentaje, creo, de gasto público, sí. Es así.
pero también creo que a lo mejor no es donde hay que sacar la tijera. A lo mejor hay que sacar la tijera en otros aspectos. Y ahí nos podemos meter en muchos charcos. Sí. Vamos a parar aquí, vamos a en esta tirar conversación. del freno de mano aquí. ¿Vale? Entonces yo creo básicamente de acuerdo, pero es que habría que hacer como una transición para que el sistema sea sostenible, valga la redundancia, porque no deja de ser legalmente, pero un cierto esquema Ponzi, que es que los que vienen detrás me pagan a mí en lugar de que lo que yo he ido metiendo, digamos que se vaya invirtiendo y que eso luego me vuelva a mí para que yo no tenga que pedir nada al que viene detrás, sino que es que lo que yo he ido metiendo se me adjunte a mí. Que a ver, mochila austriaca, que sobre el papel... O mochila noruega. Sobre el papel, todo el mundo es los países nórdicos, pero 25% de IVA en todos los productos, no hay IVA reducidos y tal. ¿Estamos dispuestos a pagar eso? No lo sé. Yo creo que es una situación, es muy complicado. Yo no, por supuesto, no tengo el modelo para mejorarlo. Lo que sí creo, que también a consecuencia de una muy mala educación financiera que tenemos en España... O nula, educación financiera nula. Creo que también hay muchísimas personas que viven muy por encima de sus posibilidades pensando que van a llegar a la jubilación y van a tener 2.000 euros de pensión, y yo creo que eso no va a pasar, con lo cual también creo que hay que empezar pues a lo que tú decidas, a tener tu plan de pensiones, a tener tus inversiones, a tener tu dinero guardado debajo del colchón o en el armario, lo que tú quieras, pero creo que a esta edad ya todos somos conscientes que quizá nosotros cuando nos jubilemos no vamos a tener una pensión tal cual es hoy. Correcto. Entonces es un tema complicado. Muy bien, mosquetero número 2, pues como corolario, apéndice o conclusión, ¿estás contento de haber conocido el dividendo? Que os estoy dando un poquito la chapa yo a Enrique Beltrán y a ti. Es como es una especie de inversión típica aquí en España de propiedades, pero más cómoda porque lo hacemos a través del ordenador y no tenemos que reparar nada ni lidiar con consumidores, sino con empresas. Yo siempre digo lo mismo, es más difícil tener problemas con un IBM, un 3M, que con Pedro Martínez, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, yo estoy contento. Creo que ya estoy saliendo de esa fase de mirar cada 4 horas las aplicaciones de los móviles para ver cómo van las fluctuaciones de la bolsa. Yo sigo mirando todos los días por la mañana a ver si entra algún dividendo nuevo, pero es simplemente por llevar el tracking, ¿eh? No. Ya estoy cambiando más hacia tu modelo, ir a movimientos de donde tenemos los dividendos. Y sobre todo es cómodo. Yo creo que es más cómodo. No tengo claro si la inversión inmobiliaria te da más o menos que el dividendo, que puede ser otra opción, pero lo que sí que te da es menos quebraderos de cabeza. Y la inversión inmobiliaria también se puede hacer vía dividendos invirtiendo en REITs o en SOCIMIs aquí en España, es decir, en Simon Property Groups, en Realty Income, en Merlin Properties, aquí. Realmente es una manera también de invertir en inmobiliario con un retorno muy, muy alto sin tener que apalancarte para comprar un nuevo piso. Con lo cual... Bueno, yo todo ventajas, ¿no, Joaquín? De momento eso todo no ventajas. De momento sí. Salvo por Royal Mail. Bueno, Royal Mail, pero GLS, gran empresa, GLS. Y estamos nombrando muchas empresas aquí para comenzar. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias. Y bueno, si quieres dejar un último mensaje, yo te pongo aquí un primer plano y the floor is yours. Nada, que muchas gracias por invitarme a tu podcast, que seguro que va a ser en unos meses un éxito. Y que seguimos hablando y seguimos mirando dónde podemos invertir o reinvertir. Correcto. Dentro de poco tendremos aquí estos programitas en modo conversación o charla entre los 4. Pero aquí está el mosquetero número 2, don Joaquín Andrés. Don Joaquín, un abrazo, caballero. Muchas gracias, Carlos.